Marcos capítulo 11, versículo 12, quiero leerles una porción muy conocida, pero que es muy a propósito para el momento que estamos viviendo. Marcos, y dice la bendita palabra del Señor en el capítulo 11, versículo número 12. Lo tienen, ¿verdad? Vamos a leer juntos, hermanitos. Al día siguiente, lea conmigo, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te exaltamos, te agradecemos, Señor, esta bendición que nos da de poder volver a nuestro lugar de adoración. Dios mío, gracias, porque este es nuestro primer domingo después de 5 meses, Señor. Dios mío, 5 meses anhelando, deseando estar en un lugar de adoración. Dios santo, gracias, porque si bien es cierto hemos podido hacerlo en nuestros hogares, pero tu palabra establece que tienen que haber reuniones como esta, la comunión de los santos, dice tu palabra. Señor, gracias. Padre, aquí estamos dándote toda gloria, toda honra, toda nuestra alabanza a ti. Te rogamos, Padre, que nos des tu buena palabra, por el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Dios. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Como ya he explicado, tengo que decirlo ahora también, y es de que estamos, si me quito ese asunto es porque se me empañan los anteojos, y en primer lugar. En segundo lugar, estamos a suficiente distancia para pensar que pueda haber algo malo. No hay nada malo, tranquilos. Y quisiéramos hablar, amados hermanos, de cuál es la real condición espiritual de la iglesia. ¿Cuál es la real condición espiritual de la iglesia? Quiero invitarle a que pensemos cuál es la real condición espiritual de la iglesia. Quiero decirle de que tenemos que meditar en esto, porque cuando Dios estableció, por ejemplo, a Israel como su pueblo, formó incluso ese pueblo, fue con propósitos bien claros, bien definidos. No fue un hobby para Dios. Cuando Dios formó a Israel, fue pensando que sería parte de su plan eterno, formar una nación en medio de las naciones. Entonces, óigalo bien, ese pueblo fue formado porque la humanidad se descarrió al punto de poner su fe, su confianza en falsos dioses. Pero eso fue desde el principio. Entonces Dios ya tenía, no es que Dios inventó a última hora, Dios ya sabía que eso iba a suceder, porque Dios todo lo conoce, pasado, presente y futuro. Ese es el Dios que usted ha sido invitado a recibir en su corazón, el Dios que es eterno, el Dios que vive en su eternidad.
Nosotros vivimos dentro del tiempo, pero Dios vive fuera del tiempo. Dios vive en la eternidad. Para Él es igual el pasado que el presente y que el futuro. Y entonces Dios se trazó un plan eterno. Y dentro de ese plan, como parte muy importante, fue formar un pueblo. El pueblo de Israel fue formado para que diese a conocer las obras de Jehová. El pueblo de Israel fue formado para que ese pueblo proclamara que hay un solo Dios. Las naciones a esas alturas, en los tiempos ya de Abraham, creían en muchos dioses. Para ellos todos eran reales, ¿verdad? El Dios de la luna, el Dios del sol, el Dios de las aguas y todo eso. Y entonces, para eso Dios levantó a ese pueblo, para que proclamara que hay un solo Dios. Segundo, que proclamara las grandezas de Dios, no tradiciones, como ha sido siempre lo que los religiosos han tenido, simples tradiciones que al final de cuentas no les sirven de nada. Entonces, no, Israel fue formado para eso. Además de eso, fue formado para la gloria del Señor, es decir, que ese pueblo le alabara solo a Él, le alabara solo a Él. Y todavía podría mencionar una razón más por la que Dios formó a Israel. Fue para que ese pueblo diera testimonio fiel con su conducta, testimonio fiel de la santidad de Jehová. Entonces, porque Él es santo, se le pidió a ese pueblo que tenía que vivir en santidad, cosa que no sucedía ni sucede hasta ahora con las religiones paganas, que aprenden costumbres, aprenden hábitos, pero en esencia no viven en santidad. En esencia pueden ser bien portados, pueden hacer muchas cosas que hasta buenas pueden ser, pero no es una santidad como la que Dios demanda. Muy bien, poniendo eso como base, que Dios tenía un pueblo, formó un pueblo para que cumpliese los propósitos para los cuales Dios los creó. Ahora nos encontramos con esta narración tremenda, una narración que no deja de ser extraña si uno la lee descuidadamente. Dice aquí que un día, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Fíjense, el Señor, el Dios del universo, tomó forma humana, y entonces en su naturaleza humana Él era una persona normal que tenía necesidades como beber agua, como comer. Entonces dice que tuvo hambre. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. El Señor Jesús tiene hambre y ve de lejos una higuera, y dice que fue a ver si hallaba. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Y si es Dios, ¿lo sabe todo? Y entonces, ¿por qué tiene necesidad de ir a ver si una higuera tiene? Piensa. A eso me refiero al decirle que puede parecer extraña la narración si uno lo lee superficialmente, pero si uno ahonda, es decir, medita, va a encontrar por qué tiene esa composición gramaticalmente hablando, que parece extraña. Dice aquí que tenía hojas. Este tipo de higuera, este tipo de árbol tenía una característica, que si no tenía frutos, tampoco tenía hojas. Una característica extraña, pero no tanto
si pensamos en el árbol que tanto conocemos nosotros, tan común como es el jocote. ¿Quién ha visto un palo de jocote? ¿Y qué ha notado usted especial en ese palo? Relacionado con su fruto. Que el árbol se ve pelón, permítame la expresión, sin hojas, pero tiene frutos. ¿Lo han notado o no? O sea, no es como el árbol de mango, por ejemplo. Aquí tenemos. Y usted lo ve que cuánta hoja tiene. Sea que tengan fruto o no, el palo de mango se mantiene siempre lleno de hojas. En cambio, el jocote no es igual. El jocote, o jocotal, como le quiera llamar, ese a veces tiene hojas, pero no tiene frutos. Pero lo tremendo es que el tener hojas no es indispensable. Puede estar en el tiempo de mayor calor, se da ese árbol. Ese es algo que yo admiro de ese árbol, del jocote, de que gran calor y él bien verdecito. Las hojas quizás ya se le secaron, pero la fruta ahí está. Entonces, ahí tiene una comparación que es válida con relación a esto, pero al revés. Ese árbol, si tenía fruto, tenía hojas. Si no tenía hojas, tampoco tenía frutos. Jesús ve que tiene hojas y se acercó. ¿Por qué se acercó? Porque tenía hambre. Pero dice que cuando llegó a ella, nada halló, ni un higo, solo tenía hojas. Y entonces leemos aquí que la maldijo. Jesús dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y más adelante va a notar que al día siguiente estaba seca, pero seca de raíz. No que ya solo las hojitas. Se secó totalmente. Qué terrible. Se enojó el Señor. Aquí el asunto no era solo porque el Señor tenía hambre y no halló. Aquí el asunto era que el árbol tenía que ser consecuente con su, voy a decir, bueno, y dice más que no era tiempo de higos. Entonces, ¿cómo es eso? Si no era tiempo de higos, ¿por qué se molestó el Señor? Se molestó y la maldijo porque era un ejemplo de apariencias. Dios rechaza, aborrece la apariencia. Usted puede leer todo el Nuevo Testamento y el ministerio de Jesús y va a encontrar que este es el único milagro destructivo que el Señor hizo. Y usted podría decir: no, pues si Dios es amor, no, váyase al Antiguo Testamento y va a encontrar que un montón de casos de milagros destructivos. Y no vaya a preguntarle a Faraón qué tal le fue con las plagas que el Señor envió. Hablemos de los tiempos de Elías, que hizo caer fuego sobre 3 escuadrones de soldados que venían a capturarlo. Sí, el Antiguo Testamento está lleno de esos ejemplos. En cambio, el Nuevo Testamento revela mejor al Dios de amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo vino a revelar al Dios de amor, no porque Dios haya cambiado de parecer, no. Pero sí es un hecho que estamos en el tiempo de la gracia. Y eso es lo que el Señor vino a inaugurar, esa dispensación de la gracia bendita del Señor. Bueno, el asunto es que entonces, ¿por qué se molestó? Porque Dios aborrece la apariencia. Dios aborrece el que no
seamos consecuentes con nuestra naturaleza. La higuera, ese árbol, según la naturaleza propia de ese árbol, era que si no tenía hojas, era porque no tenía higos. Esa era su naturaleza. Es como que usted vea un palo de mangos lleno de frutos, pero sin ni una hoja. Si usted dice que es raro ese árbol, porque no es así su naturaleza. En cambio usted ve el jocote, que solo es, bueno, y pegado a la rama, el jocotal, y entonces pegado a la rama. Entonces, pero usted no se extraña, porque usted que ya conoce ese árbol, lo ha visto desde niños, entonces ya no le extraña. Entonces es que esa es su naturaleza. Ahora, ¿por qué Dios lleva las cosas al extremo? Sacrifica un árbol, lo maldice, solo por algo así. No, es que aquí hay una lección que el Señor estaba dando a Israel en primer lugar. ¿Y cuál era? El Señor les está advirtiendo que ellos se han salido ya a la altura, a esas alturas. Bueno, desde el principio Juan lo dice en su evangelio, que Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué raro, si Dios les había anunciado por milenios de que un día Él vendría, que Él vendría y que vendría a su pueblo. Y entonces ese pueblo el Señor lo encuentra divagado totalmente, absorto no en una ley que Dios les había dado, no, sino en las interpretaciones que con su cabezota ellos le daban a la ley. Y entonces algunas estaban bien, pero la mayoría no. Se habían torcido todos. Entonces Israel ya no estaba dando el fruto que tenía que dar. Yo mencioné que uno de ellos era dar testimonio al mundo que solo Jehová es Dios. ¿Para qué? Para que se convirtieran. Pero ¿qué pasaba? Ellos no estaban interesados en la humanidad. A los gentiles los miraban con desprecio, así como lo oye, al punto que los consideraban perros. ¿Y por qué? Es que ellos no tienen el Dios que nosotros tenemos. Nosotros somos mejores que ellos y ellos prefieren sus ídolos de piedra. Sí, eso era cierto, pero para eso estaban ellos, para dar testimonio. Entonces habían los gentiles que se acercaban al pueblo, y entonces ellos se les iban encima con un montón de leyes que sobrepasaban las leyes normales que Dios había dado para esos casos, ¿verdad? Entonces no, ellos les metían de todo a la pobre gente, y entonces se había perdido pues el propósito de Dios. Su adoración, que era una de las razones que ya le mencioné por las cuales Dios formó ese pueblo, ya era una adoración contaminada, en el sentido de que lo peor del ganado, de sus ovejas, esas eran las que traían al templo. Llegó un tiempo que el Señor les habló a través del profeta y les dice, ¿para qué me traen vana ofrenda? Esos sacrificios que me traen, ofrézcanselo a su príncipe, a ver qué les dice. ¿Y por qué? Porque traían ovejas enfermas, perniquebradas, o sea, lo que no tenía mayor valor ya para vender ni para seguirlos manteniendo. Eso era lo que le traían al Señor en el templo. Y así yo le podría seguir mencionando que aquel pueblo estaba pero fuera ya del lugar que le correspondía en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque ahora voy a lo siguiente.
En primer lugar, pues allí Dios les está advirtiendo. Claro, sonó raro porque no era el único árbol que no tenía frutos en esos días. No era el único árbol que tenía hojas, pero no tenía frutos y no fueron maldecidos. Otro tipo de árboles ahí estaban. Y máxime que aquí mismo se aclara de que no era tiempo de higos. Entonces, no, pero es que ese sí debía de tener. Si tenía hojas, debía tener frutos. Esa era su naturaleza. Entonces, así Israel, si tenía templo, si tenía doctrina, si tenía sacrificios, entonces tenían que ser consecuentes ellos como pueblo con la fe que decían profesar. Y entonces Dios les está advirtiendo a través de esta acción a ese pueblo que van a ser hasta destruidos. ¿Por qué? Porque todo era apariencia. Los fariseos eran la expresión máxima de la condición de todo el pueblo. Nosotros tendemos a señalar a los fariseos, sí, eran hipócritas, mostraban una cosa, pero vivían de otra manera, y nos damos gusto contra los fariseos. Pero oiga, si todo el pueblo estaba así, el pueblo había aceptado, o sea, la mayoría dentro del pueblo, el pueblo había aceptado ese tipo de conducta y hasta los elogiaban. Pues y por eso es que eso no se componían, porque el mismo pueblo los tenía por grandes, por su apariencia solamente. Entonces Dios les está advirtiendo a través de esta higuera lo que va a pasar con ellos. Ellos, miren, los que estaban ahí presentes sabían, entendían que hablar de la higuera era hablar de Israel. Eso está en el Antiguo Testamento claramente enseñado. Entonces, pero lo tremendo es que no termina allí. En primer lugar, ya lo dije, que esto solo es una ilustración que muestra el desagrado de Dios contra aquellos que viven de apariencias, aquellos que tienen un traje de piedad. Y cuando se ponen el traje de piedad, pues caminan derechito y todo. Pero también nos habla de aquellos que tienen, sí, apariencia de que hay fruto, pero no lo tienen. No tienen fruto, no producen fruto. O sea, todos tenemos que dar frutos. Pero a veces solo es la apariencia. Se lo voy a explicar. Mire qué tremendo. ¿Cuántos creen que esta pandemia Dios la permitió? ¿Cuántos creen que esta pandemia Dios la permitió? Sí, esta pandemia no es de Dios. Esta pandemia es del diablo, pero Dios la permitió. Esos son los conceptos que debemos de tener bien claros. Se lo voy a repetir. Este coronavirus es del mismo infierno. Sus frutos directos lo dicen. Y en el culto anterior estuve explicando, por ejemplo, de que ¿quiénes fueron los únicos que fueron hechos a un lado? Los cerraron y ni los mencionaron. La iglesia. Aquí los gobernantes y toda esa gente hablaba de ayudar al pobre, de ayudar a esto, ayudar a aquello, porque ayudarle, bueno, incluso a los empresarios, ayudarles para que salieran de sus gastos. Pero ¿quién habló de la iglesia? Bueno, de ver a la iglesia que estén pagando terreno, pues vamos a ayudar. Aquellos que
que tienen gastos, pues les vamos a ayudar. Ni se les ocurrió. Y la iglesia cayó, es decir, guardó silencio. Pero oiga, ¿por qué? Unos porque ni tan siquiera lo pensaron. Otros, como yo, sencillamente yo lo noté desde el principio. Bueno, y aquí donde está la iglesia, cuando vi todo lo que hablaban, no aparece para nada. Y entonces, pero yo me recordé de algo. La iglesia no es de hombres, la iglesia es de Dios. Y Dios siempre ha sacado adelante su iglesia sin necesidad de andarle mendigando a nadie, mucho menos a los impíos, mucho menos a los impíos. Entonces, y eso no es soberbia, es nuestra fe. ¿Entiende eso? Es nuestra fe. Es Dios, si la obra es de Dios. ¿Cuántas veces usted me oyó decir, la obra es de Dios? Yo solo soy un obrero, yo solo soy un sirviente. Si usted quiere, yo solo soy un esclavo del Señor. Excelente. La obra es de Dios. Que cualquiera se puede ir, eso lo he dicho en todos mis años. Cualquiera puede faltar, cualquiera de nosotros se puede morir y la obra no se va a detener. ¿Por qué? Porque es de Dios. Bueno, pues llegó el momento. Esto fue como cuando se robaron el arca. ¿Se acuerdan? Se robaron el arca los filisteos, se la llevaron. Y claro, el pueblo de Israel sintió gran dolor y todo, pero ahí la dejaron. No fueron a pelear por ella. Allá quedó por años. Quedó fuera de su lugar el arca. ¿Qué hizo Dios? Dios se encargó, porque la obra es de Él. Dios se encargó. Libro de Samuel, primero de Samuel, nos habla de eso, que Dios trató con los que se la habían robado. Y los trató, se lo voy a decir de esta manera, de una forma vergonzosa para ellos. De tal manera que ellos llegó un momento que dijeron, no, saquemos eso de aquí, saquemos esa arca de aquí. El Dios de esa arca se ha levantado contra nosotros. Ni un israelita movió, pero ni un dedo para ir a sacar el arca. Dios hizo que unos bueyes, unas vacas, la sacaran. Aleluya. La obra es de Dios, la iglesia es del Señor. Usted está empezando a venir y no nos va a encontrar lloriqueándole, diciéndole, hermano, mire, regálenos algo, tenemos hambre, tenemos deudas, tenemos... No lo hacemos. Ya se recogió la ofrenda, no sé qué gran cuenteada le pegaron a usted, perdóneme la palabra. No sé qué gran enamorada le pegaron. Mire, hermanitos, hoy es el momento. Necesitamos que usted siembre abundantemente y por favor. No. ¿Sabe qué? La ofrenda es algo voluntario y es algo en amor que cada quien debe de dar. Pero si alguien no lo hace, nadie está bajo escrutinio. Nunca ha estado, ni antes ni durante la pandemia. Yo nunca fui a ver, quiero ver cómo está la cosa y cómo estaremos. No, si esas son cosas de Dios. ¿Cuántos alaban a ese Señor, hermanos? Entonces, ese es el asunto. Los creyentes, empezando por los predicadores, tenemos que ser consecuentes. Tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos. Entonces, esos son frutos. Cuando yo estoy predicando algo así, estoy sacando a la luz que los frutos deben de ser de todos, no solo del pastor. Si usted me pregunta, hermano, ¿y usted qué tal le fue? Bien. Suave la pasó, ¿verdad, hermano? Porque hoy ni predicar tuvo que hacerlo. No, es cuando más lo hice. Para los que no lo saben, 10 mensajes semanales.
¿Me está oyendo? 10 mensajes semanales, sin gente. Y mira qué raro sentía al principio estar hablando ahí y no hay nadie. Yo sabía que detrás de la cámara sí habían muchas personas. Y efectivamente, desde un principio la gente empezó a escribir. Entonces, no, yo he estado ocupado. Yo he estado haciendo lo que a mí me toca, predicar. Si estábamos peor, yo no podía ni salir ni del portón. Entonces había que hacer algo. Pude haberme quedado acostado ahí, pero eso ya no son frutos. No, eso no es propio de un cristiano. El cristiano, y no solo los predicadores, el cristiano siempre encuentra formas de cómo honrar a Dios. Ese es mi punto en esta hora. Yo quiero decirles, amados hermanos, de que no, tengamos cuidado. Usted ahora es pueblo de Dios. Bueno, voy a terminar con Israel. A Israel se lo llevó el diablo. Para los que no lo saben, cuando Jesucristo vino, fue la última oportunidad que Dios les estaba dando, que lo recibieran, que lo adoraran, que se rindieran a Él. No lo hicieron. Entonces dice Juan, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido a Cristo Jesús, hermano? A los que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. La singularidad de este pueblo, la iglesia, es que aquí caben también los del pueblo antiguo. Si ellos se arrepienten y reciben a Cristo, vienen a ser parte de este pueblo de Dios. Así de especial es la iglesia, que la iglesia tiene que hacer la obra incluso entre los judíos. Verá qué terrible es hablarle a un judío. Yo probé una vez hablarle a uno. Lastimosamente estábamos en un aeropuerto en el extranjero y no había mucho tiempo. Entonces yo le empecé a hablar, pero llegó un momento que me tenía que ir, pero no logré nada. En los pocos minutos que hablé con él, no logré nada. ¿Por qué? Porque son cerrados. Son cerrados. Entonces, bueno, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Entonces, Dios 33 años después, más o menos, o 37 años después de que Cristo murió en la cruz, Dios trató con ellos y los sacó de la tierra. Y estuvieron más de 1000 años fuera de su tierra, dispersados entre las naciones. ¿Por qué? Porque no hicieron caso ni incluso con esta figura de la higuera estéril. Tengo que terminar, tenía mucho más que decirles, pero tengo que terminar diciéndoles, ahora la iglesia es el pueblo de Dios, pero lamentablemente la iglesia ha ido contaminándose con apariencias solamente. Yo sé que me está entendiendo. La iglesia se ha ido contaminando con apariencias solamente. Y Dios no formó a esta iglesia, la iglesia del Señor. No hablo de la Elín, hablo de toda la iglesia del Señor diseminada en el mundo. Y lo digo con toda libertad porque sé que me están oyendo en otros países también a través del internet. La iglesia no debió de haber llegado a donde llegó. Lugares donde lo que importa es el dinero, lo que importa es la apariencia, lo que importa es pasar un rato en una iglesia gritando o simplemente pasando el rato y después seguir en los adeptos de esas congregaciones a seguir en una vida disoluta. Y yo sé que usted sabe de lo que le estoy hablando, porque eso no es solo cuestión de los países europeos como era antes, países en Norteamérica. No, también entre nosotros. Entre nosotros, en El Salvador, pues, para que me entienda, fuimos reconocidos como gente humilde, como gente que sí se sometía a Dios. Allá en el norte me lo decía, no, es que en El Salvador la cosa es diferente, hermano. Allá la gente por la misma pobreza vive pegada a Dios. Yo les decía, error, no es por pobreza. Hay pobres que son soberbios y rechazan la gracia de Dios.
Lo mismo hay ricos que se han rendido a Cristo. Es mentira del diablo. Pero llegamos a un tiempo en donde sí la iglesia ha sufrido cierta contaminación. Algunas congregaciones más, algunas otras menos, pero la cosa es que ya hay mucha sola apariencia. Y es por eso que ahora, en el nombre del Señor, me paro aquí a decirle, una de las razones por las que Dios permitió esa pandemia es que Dios está sacudiendo esta higuera que es la iglesia, para que lo que no es fruto real, genuino, se caiga de una vez y quede el verdadero fruto. Lo dije un día de estos, Cristo viene, pero les recordé que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, por eso Dios ya está sacando el tamo, ya está sacando lo que es la cizaña de en medio de la iglesia, la está sacudiendo. ¿Por qué? Porque mírelo pues, no estoy diciendo que todos los que no han venido son cizaña, no, es que ha llegado el momento de irse ya que no lo hicimos en el pasado, en algunos casos, y perdonen, los meto a todos, pero ya que no hubo una definición bien clara y contundente de que la iglesia tiene que ser la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, entonces Dios lo está haciendo de tal manera que ahora, hoy hay personas que por miedo no están presentes. Las perdonamos, esperamos que Dios les ayude a superar ese miedo. Pero hay personas que usan este tiempo como excusa para decir, no, está muy peligroso, no. Pero no es cierto, no le tienen miedo ni al diablo, no le temen ni a Dios, le van a estar temiendo a un virus. No es cierto, lo que pasa es que no lo son. Salieron de nosotros, dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, claro, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a sentir orgullosos y mejor que no vengan, No, vamos a trabajar por ellos para que sí se conviertan y vengan y conozcan al Dios vivo y mejor se pongan a cuentas con Dios. Vamos a trabajar los que entendemos que tenemos que llevar fruto. Ese es el fruto que Dios nos está demandando ahora, que nos demos cuenta que no todo lo que teníamos era oro, que nos demos cuenta que tenemos personas amedrentadas. Esos son los más fáciles, porque el Señor se va a encargar de ellos para que, no hombre, pierdan el temor, al igual que lo hemos perdido nosotros, si es que lo tuvimos alguna vez, diga el temor a ese virus, y se animen a hacer lo que tienen que hacer. Ese por una parte. Y los que nunca han sido creyentes, pues hay que evangelizarlos otra vez. Hay que evangelizarlos y que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Amén, hermanos. Como ya me entendieron, ¿para qué sigo? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Nadie se sienta orgulloso. Sintámonos agradecidos con Dios. Número uno, porque nos ha guardado del mismo fuego de la prueba, nos ha guardado, ha sido Él. No es porque usted tiene buenas defensas, ni porque tiene mascarilla, ni por nada de eso. Es la misericordia de Dios que le ha guardado. Cierre sus ojitos y comience a alabarle. No se sienta orgulloso, siéntase agradecido con Dios. Alábele. Cada vez que venga a la iglesia, venga cuantas veces quiera, que hay espacio. Venga cuantas veces quiera y pueda, pero venga no para hacer un bulto, venga porque usted ya recibió este mensaje de Dios, que Dios quiere esencia quiere Dios, no apariencia. La apariencia Dios la rechaza y hasta la aborrece. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios mío, muchas gracias por concedernos, Señor, este privilegio de proclamar tu palabra, de meditar en ella. Señor, gracias por los guerreros aquí presentes. Tú sabes cuántos son, si son todos, tú lo sabes. Gracias, de todas maneras yo te doy gracias
Padre, por todas estas personas que han vencido el miedo, el temor y vienen a este lugar sencillamente cumpliendo con algunas de las medidas de higiene que sí son reales, que es bueno que las guardemos. Pues aquí estamos, pero el diablo no nos pudo detener, Señor. Tu amor, nuestro amor por ti, el amor que tú derramaste en nuestro corazón, alcanza y sobra para desear estar en este lugar exaltando tu precioso nombre. Gracias por todos los que así es como están de pie, Señor. Así es como están de pie, no por guardar una apariencia, no. Tenían suficientes excusas para no venir, como las hallaron tantos. Pero ellos, Señor, están aquí porque te aman y porque estamos agradecidos contigo, porque tú desnudaste tu brazo cada día de estos meses y nos has protegido. Gracias, Padre. También quiero orar por los que se han quedado sin empleo. Señor, sabemos que eso cada día seguirá viendo de una forma más aguda. Dios, guarda tu heredad, Señor. Provéeles a tus hijos, Señor. Si hasta aquí tú lo has hecho, sabemos que tú lo seguirás haciendo, Señor. Sigue proveyendo, Dios mío, sigue proveyendo para las necesidades básicas de cada hogar. Por el nombre bendito de Jesucristo, por el nombre de Jesús. Tú sabes aquel que está preocupado porque mañana es día de ir a trabajar y no tiene trabajo. Señor, ilumínales qué pueden hacer, así como tantas personas han hecho, que se han reinventado y ahora pues hasta están mejor que como estaban con el trabajo que tenían, porque fueron iluminados. Ilumina a los que lo necesitan, Señor, en el nombre de Cristo. Que esta sea una semana de victoria, de bendición para todos, para todo tu pueblo, Señor. Y Padre, concédenos seguir honrándote. Concede que cada célula que todo ese tiempo ha permanecido cerrada se vaya abriendo, Señor. No por una orden que nosotros demos, no, sino por la conciencia de cada cristiano y cada cristiana. En el nombre de Jesús, gracias por lo que ya lo han hecho, Señor. Gracias por esos hermanitos que no es de ahora, y hermanas que no es de ahora, que ya están trabajando. Gracias. La gloria y la honra es tuya, porque a nadie se le ha exigido nada. Es de su propio corazón que han entendido el compromiso que tienen contigo. Señor, levanta el ánimo, despierta, Señor, a cada líder, a cada anfitrión, a cada supervisor que todavía, Señor, está en temores. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, si entre nosotros hay alguna persona que no se ha convertido a ti, Señor, tócale ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Si entre nosotros hay personas que se han alejado de tu gracia, tócale, Señor. Muéstrales que la noche ya pasó, que es hora de levantarnos del sueño y empezar con nuevos brillos. En el nombre de Jesús. Si alguien necesita reconciliarse, si alguien necesita recibir a Cristo, ahí en su lugar, levante su mano. No se le va a pedir que venga aquí al frente a causa de la situación actual, pero ahí en su lugar usted puede recibir a Cristo si no lo ha hecho, o reconciliarse con el Señor. Hay alguien que necesita hacerlo, hágalo, y desde aquí yo lo voy a dirigir en oración. Hágalo, ahí en su lugar, hágalo. También los oyentes de la radio, los que nos
sintonizan por internet o los que van a ver este video que va a quedar grabado en las redes. Si alguien en el momento que sea necesita darle su vida a Cristo, háganlo. Los tiempos son malos y son finales. Entréguele su vida a Cristo. No importa si usted está bien, tiene trabajo, tiene todo, pero si no tiene a Cristo, usted está en bancarrota. Entréguele su vida a Jesucristo.